Hola, soy María Prieto y soy doctoranda de periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, pero soy sevillana y mi objeto de estudio de mi tesis doctoral es el traje de gitana. A día de hoy se considera que el traje de gitana es el único traje regional que cambia con el tiempo. Esto sumado a que se ha transformado también en un souvenir de la marca España y que puedo encontrar souvenirs de flamencas en Sevilla, en Jerez, pero también en Santiago de Compostela o en Bilbao, me ha llevado a elegir el traje de gitana como mi caso de estudio para la tesis. Antes de empezar, sí me gustaría añadir un disclaimer que es un poco de ejercicio de conocimiento situado para hablar de mi posicionamiento y el lugar desde el que hablo. Soy una mujer blanca y paya que estudia dentro de la academia. Por tanto, este estudio se está haciendo desde una mirada privilegiada de clase y racial. A la hora de leerlo, escucharlo o comentarlo, me gustaría que esto fuese tenido en cuenta y pues que también se criticase. Su origen en la indumentaria que las campesinas utilizaban para trabajar, una falda con mandil y un mantoncillo sobre los hombros. Este atuendo se llevaba también en las ferias de ganado, donde algunas mujeres pues añadían un moño, una peineta con flor o algún volante debajo de la falda. Y con el creciente prestigio de las ferias, las mujeres comenzaron a refinar y ornamentar sus trajes, consolidando así una evolución de estas batas de gitana que se originan en el ámbito rural y trabajador. El punto de inflexión llega cuando se manifiesta un interés de las mujeres de clase alta por consolidar este traje como un símbolo regional y un emblema de la identidad andaluza. Por tanto, el objetivo de este estudio es entender el lugar que ocupa el traje de gitana en el imaginario colectivo a partir de su uso, en este caso analizando los contextos en los que este término se utiliza dentro de la prensa histórica. Para ello, hemos realizado una búsqueda de los términos traje de gitana y traje de flamenca en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España, filtrando únicamente los títulos de acceso libre, los gratuitos. Obtuvimos 66 publicaciones de acceso libre entre 1853 y 1946. De estas 67 unidades de estudio, la Biblioteca Nacional nos ofrece la fecha y el lugar en el que fue publicada, el nombre de la revista y el texto propio de dentro de la revista, del cual no vamos a analizar todas las piezas periodísticas que se incluyen dentro de cada título, sino el fragmento concreto en el que aparece el traje de gitana. Mediante el análisis cualitativo hemos encontrado patrones que se repiten en las diferentes publicaciones. En numerosas crónicas y anuncios se cubren fiestas como verbenas, romerías y ferias en las que estamos hablando de un perfil popular. El uso del traje de gitana no está asociado a una persona en particular tampoco, sino al conjunto de mujeres. Hablan de muchachas, paisanas, señoritas y señoras que han acudido o que acudirán al festejo popular con las vestimentas típicas. En las crónicas también encontramos otros dos perfiles. Por un lado, la joven aristócrata que acude a fiestas de disfraces de la alta sociedad y por otro, las artistas, que son actrices o bailadoras que no incorporan el traje como su uniforme de trabajo y que también están presentes en artículos de opinión, en entrevistas, en noticias, en columnas humorísticas y anuncios de espectáculos. El caso de las actrices es especialmente interesante porque en un único traje encontramos dos identidades, la de la actriz real que interpreta y la del personaje ficticio que es interpretado. Esto lo retomaremos más adelante. Por aquí os dejo una lista de todas las mujeres que han portado el traje de gitana en la muestra. También dejo por aquí los resultados en un formato más cuantitativo por si queréis echarle un ojo. Es muy interesante, en primer lugar, destacar las diferencias entre las publicaciones sevillanas y las madrileñas. No solo a nivel de números, sino además en las fechas, porque de las 50 publicaciones madrileñas, 49 se dan antes de la Guerra Civil y solo una en los años 40, mientras que todas las publicaciones sevillanas son de la revista o el diario Falange Española y pertenecen a los años 40. Además, en Madrid hay una gran variedad de contextos en los que el traje aparece, desde eventos de la aristocracia, que están presentes únicamente en las publicaciones madrileñas, hasta espectáculos artísticos y en menor medida sucesos populares. Sin embargo, todos los casos sevillanos son crónicas o anuncios de fiestas populares, por lo que el sentido en el que se emplea el término traje de gitana es exclusivamente traje de flamenca. De hecho, los 4 únicos casos en los que aparece el término traje de flamenca en lugar de traje de gitana son dentro del diario y de las publicaciones de Falange Española, que se enmarcan en la propaganda nacionalista y tradicionalista del partido fascista de la dictadura. Y pese a que ambos términos a día de hoy se utilizan para referirnos al mismo traje, lo cierto es que los significados que las atraviesan son distintos por sus orígenes. ¿Cómo queda registrado este desajuste entre los términos gitana y flamenca y sus significados dentro de la muestra? Pues en los folletines del siglo XIX. En ese momento, el traje de flamenca no estaba consolidado como tal. Por lo tanto, cuando se menciona traje de gitana, especialmente en los folletines traducidos del francés y del italiano del siglo XIX, no podemos estar hablando de un traje de flamenca como lo conocemos hoy. El hecho de que los autores franceses e italianos aludiesen a otro tipo de vestidos lleva a cuestionar el sentido propio que se está atribuyendo al uso del término en castellano. Por ello, una parte del análisis cualitativo se ha centrado en tratar de vislumbrar qué tipo de vestimenta se está sugiriendo en cada publicación. Y hay casi un 20% de los casos de toda la muestra
que no es posible identificar a qué tipo de traje se refieren en el texto. Si bien esto se debe, en ocasiones, a la falta de contexto, descripciones e información sobre quién lo lleva, también hay casos en que, incluso con descripciones detalladas o imágenes, es difícil determinar el tipo de traje al que se está refiriendo. Y aquí hay una primera problematización de la propia metodología que hemos aplicado. Estos trajes no son taxativamente clasificables en la idea actual y construida, desde la mirada para allá, del traje de cíngara o de flamenca. La cosa es que las mujeres gitanas no se estaban vistiendo de nada, solo se estaban vistiendo. Y vestirse de gitana solo ha existido desde la lectura y la construcción paya y burguesa de los gitanos. Esto se materializa muy bien en la revista especializada La Moda Elegante, que publicó el 14 de febrero de 1897 una respuesta a la correspondencia recibida de una suscriptora y en la que menciona 2 veces el traje de gitana, aunque para referirse a 2 indumentarias diferentes. En primer lugar, la revista describe 2 trajes diferentes que, no obstante, en forma y en diseño, son el mismo. En la escala entre cíngara y flamenca se encuentran más o menos en el mismo lugar, más cerca de flamenca. La divergencia reside fundamentalmente en los materiales que, junto a otros elementos como los colores o el peinado, sirven a la revista para tratar favorable o desfavorablemente a cada traje. Frente a la pobreza del percal y la lana, la riqueza del raso, el terciopelo, el encaje y la seda. Por tanto, el primer traje se presenta como feo y el segundo, mucho más detallado en la descripción, se muestra deseable bajo el ejemplo de la ópera Carmen. Y aquí Pastora Filigrana nos señala una paradoja que se lleva repitiendo en esta apropiación cultural de traje de gitana desde el siglo XVII. Estas palabras describen lo que ocurre en el caso de la revista La Moda Elegante. Lo gitano solo es válido cuando es adaptado al uso y al gusto payo y burgués, cuando es exotizado y fetichizado, haciéndolo útil así para su propio entretenimiento. En primer lugar, las 17 mujeres aristócratas que llevan el traje de gitana, sea este una mayor aproximación al de cíngara o al de flamenca, da igual, lo llevan en el escenario de fiestas temáticas celebradas por y para la alta sociedad. El disfraz es uno de los usos más problemáticos del traje de gitana, pues es una apropiación explícita en la que se despoja al pueblo gitano del carácter vernáculo de su patrimonio para estereotiparlo y reproducirlo de manera descontextualizada y banal. Así reduce todo su contenido identitario a un ornamento folclórico para el consumo cultural. El ejemplo de las actrices es similar: mujeres payas que interpretan a personajes ficticios gitanos. Lucien Breval interpreta a Carmen, Loreto Prado a la reina del Albaicín. En estos casos se destila el criterio desigual ante lo gitano y popular. Solo es válido en la ficción y su encarnación real debe ser mediada por un cuerpo payo. Y cuando desdoblamos a las actrices de sus personajes y las incorporamos en la muestra como perfiles distintos, encontramos que de las mujeres payas hay 24 reales y 8 ficticias, pero de las mujeres gitanas hay 13 ficticias y 2 reales. Y aquí es muy interesante incorporar la variable del género periodístico al análisis, porque, por ejemplo, la mujer paya y real que lleva el traje de gitana aparece en 20 crónicas, 3 textos especializados de moda y una entrevista. Cuando la mujer paya es ficticia, aparece en 4 folletines, 2 crónicas y 2 textos satíricos, que uno de ellos también es una crónica. En cambio, cuando quien lleva el traje es una mujer gitana ficticia, esta es un personaje ficticio de 10 folletines, 2 crónicas y una entrevista. Y en estas 3 últimas, en la crónica y en la entrevista, se desdobla de una actriz que es paya. Por tanto, es un personaje gitano para un cuerpo payo, una actriz paya. Los 2 únicos casos de mujeres reales gitanas que llevan el traje son un texto especializado en moda y un anuncio. El primero es la descripción peyorativa que ya hemos comentado del verdadero traje de gitana, que estaba despreciado en la revista La Moda Elegante. Y el segundo caso es Carmen Tórtola Valencia, una afamada bailarina de danzas orientales, hija de padre catalán y madre andaluza, según contó en una entrevista, gitana. ¿Pero por qué es importante el género periodístico que enmarca cada mención del traje? Pues porque no son solo maneras de describir. Están muy sujetas a una intención, a funciones del lenguaje con objetivos concretos, según las funciones del lenguaje de Jacobson. Empezamos por las crónicas, en las que predomina la función referencial, pero con aspectos de la expresiva y la poética. En la muestra narran hechos reales protagonizados principalmente por mujeres payas de la aristocracia, usando recursos literarios y poniendo de manifiesto una gran subjetividad al elogiar a quienes participan en los hechos narrados y a todo lo que hacen. Así, la vida aristocrática se expone de manera favorable como un medio propagandístico para justificar sus prácticas y, en definitiva, su existencia. La aristocracia solo es cuestionada de manera muy sutil en los textos humorísticos, donde el lenguaje crítico, de función apelativa, se fusiona con el lenguaje creativo, de función poética, para expresar una visión personal, función expresiva. Y en este caso consiste en una leve exageración de las modas y los protocolos de las clases altas con el fin de ridiculizarlos un poco, pero por medio de personajes y sucesos inventados por los que las portadoras del traje gitana son ficticias.
Por otro lado, los folletines, que son obras literarias por entregas, buscan entretener y emocionar desde la función poética y expresiva. No es de extrañar, por la explotación de los gitanos para el ocio payo que hemos mencionado anteriormente, que este género sea el que más enmarca y el que enmarca por excelencia las apariciones de mujeres gitanas que llevan el traje. En tercer lugar, dentro de la sección concreta de la muestra que estamos analizando, encontramos solo un anuncio. Es un anuncio que, mediante la función apelativa pero también informativa, trata de convencer al público de asistir a un espectáculo del artista Tórtola Valencia. Y esta es la única excepción en la que se valida desde la mirada paya la expresión de la cultura gitana mediante un cuerpo gitano real. Y aún así, esta validación se realiza situando la expresión gitana como un objeto de consumo y entretenimiento, que además tampoco podemos separar, no podemos obviar que la artista Tórtola Valencia tiene una gran proximidad al mundo de la burguesía intelectual, un posible ejemplo de lo que Filigrana denomina aristocratización de los gitanos. Esta es una expresión que utiliza para definir la protección que alguna aristocracia filogitana les ha prodigiado, si bien no como iguales, sino como gente exótica y romántica de la que rodearse. Y de la misma manera que hay una aristocratización de los gitanos, Pastora Filigrana manifiesta la existencia de una gitanización de la aristocracia, documentada desde el siglo XVII. Independientemente del género periodístico, los casos analizados se ven atravesados por la apropiación cultural del poder payo sobre el pueblo gitano, quien, por medio del traje como elemento de su patrimonio cultural, queda relegado finalmente a una posición de objeto de consumo y entretenimiento burgués, ya sea en forma de disfraz para la joven aristócrata, de espectáculo exótico o de personaje ficticio estereotipado para la lectura o para interpretar sobre un escenario. Y cualquier resistencia a convertirte en objeto de consumo supone la represión, de igual manera que se castiga toda insumisión a ser sujeto de producción, no solo de consumo, en el entramado capitalista. Este doble proceso de represión y mercantilización es el que se articula en la apropiación cultural y tiende en ambas vertientes a la supresión de la cultura popular gitana. Por un lado, con el castigo y por otro, con la imitación, que conlleva la invisibilización del contexto social y económico del pueblo gitano. Recordemos la Carta de la Moda Elegante de 1897 y casi medio siglo después de este texto de la revista La Moda Elegante, Falange Española anunciaba en su diario las fiestas populares del pueblo sevillano Carrión de los Céspedes. En este anuncio el traje regresa al contexto popular, pero resignificándolo. Quien lo lleva no es gitana, sino paisana, y además utiliza traje de flamenga y no traje de gitana. Se elimina, por tanto, el origen racial del traje para impostarle uno nuevo, andaluz y español. Y Pastora Filigrana señala el ocultamiento que la industria de la moda flamenca hace de estos orígenes gitanos para convertirlo en parte de la marca comercial de Andalucía e incluso de España hacia el exterior. El olé y la muñeca vestida de gitana se convirtieron así en sello de identidad de España. El franquismo continuó con esta estrategia mercantilista de apropiación cultural de los gitanos andaluz, que lamentablemente no se ha superado hoy. Pasar levemente por las conclusiones, que tratan más sobre la propia metodología que sobre el contenido de la investigación. En primer lugar, una gran limitación ha sido el tamaño de la muestra, que si bien nos ha impedido sacar conclusiones muy específicas del análisis cuantitativo, sí que nos ha permitido hacer un análisis cualitativo un poco más profundo. Sin embargo, hay cosas que no se pueden determinar. Pese a que en nuestra muestra la primera aparición del término traje de flamenca ocurre en los años 40 durante el franquismo, sí que nos haría falta un análisis de una muestra muy superior para concluir cuándo se empieza a utilizar. Y sin duda esto es un tema para recuperar para una futura investigación. Y aunque el análisis cuantitativo ha sido ciertamente limitado, sí que nos ha permitido poder expresar fenómenos observados en casos individuales como tendencias que se observaban en toda la muestra. Por ejemplo, las crónicas tienden a tratar sobre mujeres payas de la aristocracia que se disfrazan de gitanas en fiestas de la alta sociedad. Pero por otro lado también hay una tendencia de folletines en los que el personaje que lleva el traje es una mujer gitana de clase popular. Y pese a que puede parecer que son contextos completamente opuestos, sí que hay un nexo que el análisis cuantitativo y cualitativo, la combinación, nos permite encontrar, que es que la mujer burguesa y paya es sujeto consumidor, mientras que la gitana es objeto de consumo y entretenimiento. En las crónicas, por quién encarna y quién es encarnada a través del disfraz, y en los folletines, por quién lee y quién es leída a través de la ficción. Por otro lado, sí que cabe destacar una dificultad, una limitación o una desventaja del análisis cuantitativo, que es que nos ha obligado a establecer categorías. De esta manera, a la hora de hacer estas categorías, hemos caído en realizarlas desde una mirada actual, blanca y paya, visibilizando así una limitación que nace del privilegio de hacer esta investigación. Y es principalmente la variable del traje de cíngara o el traje de gitana, cuyos extremos y cuya métrica se basa en un estereotipo y un arquetipo blanco, payo y privilegiado. Y en conclusión, esta variable no ha servido tanto para el análisis de los textos, porque conforme íbamos analizándonos veíamos que la variable estaba mal planteada desde el principio y que no podíamos aplicarlo realmente a los fragmentos.
Sin embargo, sí que nos ha servido para hacer una reflexión en torno al propio proceso investigador, en torno a la propia metodología que estábamos aplicando y en torno a cómo incluso en un análisis que pretendía tener con su mejor intención una crítica a la apropiación cultural y a la estereotipación del pueblo gitano, ha acabado cayendo precisamente por estar realizado desde una mirada paya y académica.